Bienvenidos a la entrevista de France 24 en esta edición especial desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en nuestro stand de France 24, hasta el que ha venido Paco Ignacio Taibo II a visitarnos. Es activista, historiador, escritor mexicano nacido en España. Muchas gracias, Paco, por estar en la entrevista de France 24. Usted es el director del Fondo de Cultura Económica y de sus novelas negras, uno de sus grandes personajes, el detective Velasco Arán, vivía un poco con el mantra de renovarse o morir. ¿Ese ha sido su papel en el mundo editorial? No, fue algo más divertido. Fue la llegada de un gobierno diferente, de izquierda, a México, y la propuesta de vamos a convertirnos en una editorial popular, no solo lo que ya era el fondo, 80 años de cobertura de libros académicos, sino más allá. Crear no solo nuevas colecciones, buscando lectores que no tienen acceso habitualmente, tanto jóvenes como adultos mayores, y en paralelo bajar el precio de los libros y en paralelo crear nuevas redes de distribución que llegaran hasta el último pueblo perdido en las montañas mexicanas. Entonces el fondo fue un reto más que de renovarse o morir, fue un reto de empezar a vivir de otra manera. Y estos 4 años han sido muy buenos en cuanto que los resultados se sienten ya en México. Entre las iniciativas destacan también los clubes de lectura populares. ¿Por qué cree usted que es importante socializar un acto tan individual como la lectura? Es que la lectura nunca fue un acto individual, parece individual, pero 30 segundos después de haber leído una gran novela, te urge decirle a alguien, acabo de leer una gran novela, y ahí rompes la individualidad. Es cierto, el primer contacto es cara a cara con el escritor, pero el segundo contacto es compartir. Y los clubes de lectura lo que hacen es compartir, pero además estimular. Hemos crecido en México de una manera sorprendente. En estos años hemos llegado a 12,000 clubes de lectura en todo el país, en comunidades donde nunca había habido algo parecido, de todo tipo. Y cada club genera debate, genera pensamiento crítico, genera modelos. ¿Tú como quién quieres ser cuando seas grande? ¿Como la mamá de Gengis Khan o como el Che Guevara? Y esto va construyendo un espacio de estímulo a la lectura popular y muy amplio. El problema es que para mantenerlo tenemos que sacar 6 millones de libros de regalo al año para estimular todo este mundo. Esto va en contracorriente también de esta industria del entretenimiento cultural cada vez más fragmentada. Incluso dicen que los adolescentes se aburren viendo fútbol. ¿Cómo competir también contra el TikTok? No hay que competir, hay que usar el TikTok. Yo hago TikToks de vez en cuando y leo mangas, no me crea conflicto. Otras formas de diversión son paralelas. La única clave es que tienes que llegar al mundo adolescente diciendo, esta novela te va a volar las neuronas, compadre. Y tienes que decirles, leer es muy divertido, leer es apasionante, leer es subversivo. Y tienes que llegar con mensajes a veces muy rasposos, como no aceptes recomendaciones de maestros ni de padres, lee lo que te dé la gana. Y solo así vas a lograr recuperar la posibilidad de lectura adolescente que está muy, muy debilitada en todo el mundo. Es una forma también de recurrir a TikTok, etcétera, de luchar contra la superioridad moral. Más bien de establecer una superioridad moral y decir, leer no solo es divertido, leer transforma, leer cambia y es apasionante. Es darle a la literatura lo que los que leemos sabemos que tiene, contárselo a los que no lo saben. Usted acaba de publicar La Libertad, 13 historias para la historia. Es un recopilatorio de distintos personajes que marcaron la historia del siglo XX. ¿Recurrir a ese siglo XX también sirve para entender este siglo XXI en el que estamos ahora? Sí, es un libro que tiene dos intenciones. Una, recuperar personajes e historias sorprendentes, entre ellas una francesa, que es la historia de un espía de la Comuna, que me desconcertó cuando descubrí que tenía 17 casas en París. Y mi pregunta ¿era casateniente o espía? Entonces me metí en una pequeña investigación. Pero la clave del libro es decir, hay maneras diferentes de contar la historia, palanqueándote en la narrativa, aprovechando la narrativa. Y entonces el libro es una muestra, cada uno de los trabajos es diferente,
Y para mí, ¿por qué escogí ese personaje, ese momento? Por arbitrario y porque me parecía muy divertido. Hay un capítulo dedicado a Stalin, fundador del Photoshop, ¿sí? O un capítulo dedicado a explicar por qué las galeras venecianas en Lepanto llevan un gallardete de un león alado que es asirio. Entonces, narrar la historia demostraba que puedes llegar a grandes públicos contando sin perder profundidad, pero ganando calidad narrativa. ¿Y son más aburridos los personajes hoy que entonces? No, son más aburridos los que los cuentan. Estamos plagados de académicos e historiadores y especialistas que aburren a su madre y la pueden matar de aburrimiento porque su manera de contar está encerrada en el círculo de la academia, en el del especialista. Y no, a cambio de eso hay algunos narradores hoy en Europa, historiadores narradores, que están rompiendo el esquema y diciendo, no, espera, aquí hay rigor, pero también hay pasión y placer. Usted, además de estos personajes que nos contaba de su nuevo libro, también se ha adentrado en biografías como del Che Guevara o Pancho Villa. En el futuro de este siglo, ¿habrá otro tipo de personajes? Por ejemplo, el otro día usted estuvo en la inauguración con Francia Márquez, una mujer negra que es ahora vicepresidenta de Colombia. ¿Cambiarán también ese tipo de personajes que nos resulten interesantes? Cada época tiene a sus personajes. No nos preocupemos, démosles tiempo para que crezcan. ¿Alguno en particular te interesa de este momento? No suelo escribir sobre personajes vivos. Hay que darles tiempo para que se vuelvan personajes históricos. El pasado siempre es más interesante que el presente. No necesariamente, pero es diferente. Cuando trabajas con el presente tienes que hacer periodismo, y yo lo hago de vez en cuando. Cuando trabajas con el pasado puedes hacer historia narrativa. El género es el que te permite aproximaciones diferentes al material que tienes enfrente. Escribió con uno vivo, que es el subcomandante Marcos, Los muertos incómodos. ¿Cómo ven el panorama global, esa utopía zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos? Vas a tener que preguntárselo a Marcos. Yo lo conté desde afuera. El libro que escribimos juntos era un libro desde dos mundos que se reunían en la novela. Entonces, si quieres una perspectiva zapatista, se la vas a tener que pedir a Marcos. Yo tengo una perspectiva urbana, mexicana y cierto, popular y muy latinoamericana. Pero lamentablemente para mí no tengo una perspectiva de las selvas de Chiapas. ¿Y cuál es esa perspectiva de la que nos habla? La suya. La mía es que urge que lancemos una campaña a nivel de toda la América hispanoparlante para democratizar la lectura y romper las trabas económicas, distributivas, neoliberales, mercantiles, que hacen del mundo del libro un mundo donde manda el dinero y la moda. En este sentido, por ejemplo, en Francia hay como el precio único u otras medidas también de cargar con más impuestos a las plataformas digitales para defender a las librerías. No va por ahí el asunto. No, lo que hay que hacer es construir desde abajo. Y en Francia hay un montón de experiencias de construcción desde abajo. Yo participo en varias, con grupos de lectores, y de hecho publico de una manera muy rara en Francia. Lo mismo en grandes editoriales como Rivage, Payot, que en editoriales chiquitas anarquistas. Me gusta moverme como el pez en el agua. Usted hace poco dijo que le gustaría vivir aún 20 años más. ¿Qué le mueve a esa curiosidad? No dije exactamente eso. Dije, necesito vivir 20 años más para poder escribir todo lo que tengo empezado, poder terminar los libros que tengo empezados. ¿Y cómo alimenta esa curiosidad? Bien, me obliga a varias cosas. Una, que tengo historias que quiero contar y que todavía no me da tiempo a terminarlas. Segunda, necesito hacer un pacto con los jóvenes para que empujen mi silla de rueda en las manifestaciones. En primera línea hasta el final. Y luego, soy de izquierda desde que tengo 5 años. ¿Voy a renunciar ahora que tengo 74? No. Ya vamos a ir concluyendo. Hay una pregunta que me parece pertinente hacerle. ¿Cree que usted va a publicar un día una novela escrita por inteligencia artificial? ¿Para qué?
La inteligencia artificial la traigo interconstruida. Yo soy mi propio disco duro. Pero viendo las dinámicas que hay actualmente que atemorizan incluso a nosotros los periodistas de que podemos perder nuestro trabajo. Si perdemos nuestro trabajo como periodistas es porque lo estábamos haciendo muy mal, no te inquietes. Y no es el sueño comunista tener que dejar de trabajar para que las máquinas hagan por nosotros. Yo creo que es el sueño equivocado, el sueño correcto, y en eso estaba ahora en un debate con Melenchón sobre dejar de trabajar, trabajar menos horas. Yo decía sí y no, y la parte del no es convertir el trabajo en algo creativo, placentero, divertido, apasionante. Hay un doble juego que no solo tiene que ver con disminuir las horas de trabajo, sino volver el trabajo algo creativo y no destructivo y no rutinario. ¿Y todavía cree que las máquinas no van a llegar a tener ni la inventiva ni la creatividad? Una máquina no va a poder escribir todavía 100 años de soledad, por ejemplo. Y bueno, si la escribe, bendita sea la máquina, le pondremos nombre, la llamemos la Gabrielito. No hay que tenerle miedo a la tecnología. A cada rato aparece un fantasma. Se acabó la historia, se acabó la novela, las máquinas vienen. Déjate de historias. La novela es la madre de todas las guerras y se construye de abajo hacia arriba. Y es un fenómeno de creación cada vez más complejo. No. Los pronosticadores de los futuros horribles no cuentan conmigo para apoyarlos. Sí que vamos a la última etapa de las novelas, sí que es una novela más corta, más fragmentada, como hablábamos antes. Esas grandes obras son más difíciles también por los ritmos de la sociedad, por todos esos estímulos. Yo no sé tú, pero yo cuando encuentro una novela que me gusta que sea gorda. Y cuando leí Juego de Tronos me encantaba que tuviera 7 tomos. También es cierto que de vez en cuando pido la brevedad y el fulgor de una novela corta. No creo que haya receta. Cada libro pide su tamaño. A veces estás leyendo y dices, a este libro le sobran 100 páginas. Pero a veces estás leyendo y dices, a este libro le faltan 50 páginas. Lo importante siempre serán las historias. Y encontrar la manera como empatizas con ellas. Se nos acaba el tiempo, Paco. Muchas gracias por haber estado aquí, favor, a visitarnos esta casa de nuestro stand en la Filbo. Un placer. Pueden seguir más contenidos como este en France24 y france24.com.